Movimientos y saldos. Buen día, jóvenes. El tema de hoy se llama movimientos y saldos y forma parte de la contabilidad. Sé que cuando escuchan esa palabra, algunos piensan que es complicado o aburrido. Denme la oportunidad de demostrarles lo contrario. Y para empezar, una pregunta. ¿Alguna vez se han anotado en su cuaderno o en el celular cuánto dinero recibieron a la semana y cuánto gastaron para ver cuánto les quedó al final? Si alguna vez lo han hecho, entonces ya practicaron contabilidad sin siquiera saberlo. Exactamente de eso trata lo que vamos a ver hoy. Para poder hablar de movimientos y saldos, primero necesito que visualicen algo muy sencillo. Imaginen una hoja de papel dividida en dos columnas por una línea vertical. Del lado izquierdo se registran todas las entradas de dinero o valores y del lado derecho se registran todas las salidas o disminuciones. A esa tabla se le llama esquema de cuenta o esquema de mayor. Y es la herramienta básica que se usa en contabilidad para llevar el registro de lo que entra y de lo que sale en cualquier negocio o empresa. Quiero que piensen en esto como si fuera la billetera de un negocio. De un lado se ve cuánto dinero llegó y del otro lado cuánto se fue. Simple, ¿cierto? Ahora bien, la columna del lado izquierdo tiene un nombre especial. Se llama debe. Y a los registros que se hacen ahí se les llama cargos. La columna del lado derecho se llama haber y a los registros de ese lado se les llama abonos. Con esto claro, ya podemos pasar al tema central. Una vez que tenemos registrados todos los cargos y todos los abonos en nuestra cuenta, el siguiente paso es sumarlos. Y a esas sumas es exactamente a lo que llamamos movimientos. Existen dos tipos de movimientos. Se los voy a explicar uno por uno. El movimiento deudor es la suma de todos los cargos, es decir, la suma de todo lo que se registró del lado izquierdo de la cuenta. Un ejemplo, imaginen que en una cuenta tenemos tres cargos registrados. El primero es de 100,000, el segundo de 30,000 y el tercero de 50,000 pesos. Si sumamos esas tres cantidades nos da un total de 180,000 pesos. Ese resultado es el movimiento deudor. Así de fácil. Suman todo lo del lado izquierdo y ese total es el movimiento deudor. Ahora el segundo tipo, el movimiento acreedor. Este es exactamente lo mismo, pero del lado derecho. Es la suma de todos los abonos registrados en el haber. Siguiendo con el ejemplo, si en el lado derecho de la cuenta tenemos registrados 120,000 pesos, luego 10,000 y después 20,000 pesos, la suma de esas tres cantidades nos da 150,000 pesos. Ese total es el movimiento acreedor. ¿Ya lo vieron? Lado izquierdo, suman los cargos y obtienen el movimiento deudor. Lado derecho, suman los abonos y obtienen el movimiento acreedor. No hay más secreto. Ahora viene la parte que más me gusta, porque aquí es donde todo toma sentido. Una vez que ya tenemos los dos movimientos calculados, el siguiente paso es restarlos. Y esa diferencia se le llama saldo. El saldo, en términos muy sencillos, es lo que queda. Es el resultado final que nos dice en qué situación se encuentra una cuenta. Y dependiendo de cuál de los dos movimientos sea mayor, ese saldo va a tener un nombre diferente. Existen dos tipos de saldo y los vamos a ver con calma.
Una cuenta tiene saldo deudor cuando su movimiento deudor es mayor que su movimiento acreedor, es decir, cuando lo del lado izquierdo supera a lo del lado derecho. Veamos el ejemplo. Si el movimiento deudor de una cuenta es de 200,000 pesos y el movimiento acreedor es de 150,000 pesos, restamos 200,000 menos 150,000 nos da 50,000 pesos. Ese resultado queda del lado izquierdo y por eso lo llamamos saldo deudor. Aquí les comparto una comparación para que lo recuerden mejor. Imaginen que durante la semana sus papás les dieron 200 pesos y ustedes gastaron 150. Al final de la semana les quedan 50 pesos. Eso que les sobra es su saldo deudor. Es lo que tienen a su favor. El saldo acreedor es exactamente el caso contrario. Ocurre cuando el movimiento acreedor es mayor que el movimiento deudor, es decir, cuando lo del lado derecho supera a lo del lado izquierdo. El ejemplo es este. Si el movimiento deudor es de 150,000 pesos y el movimiento acreedor es de 180,000 pesos, la diferencia es de 30,000 pesos. Y ese resultado queda del lado derecho. Por eso se llama saldo acreedor. Y aquí quiero hacerles una pregunta para que reflexionen. ¿En cuál de los dos casos creen que está mejor una cuenta? ¿Cuando tiene saldo deudor o cuando tiene saldo acreedor? La respuesta depende del tipo de cuenta. Y eso lo estudiaremos en el siguiente capítulo. Por ahora lo importante es que sepan distinguir los dos tipos. Ahora, jóvenes, antes de continuar quiero mencionar un caso que puede surgir y que es importante no olvidar. ¿Qué pasa cuando una cuenta solo tiene cargos del lado izquierdo y no tiene ningún abono del lado derecho? En ese caso no hay resta que hacer. El propio movimiento deudor representa automáticamente el saldo deudor de esa cuenta. Es como si durante la semana recibieran dinero, pero no gastaran absolutamente nada. Todo lo que recibieron sigue siendo suyo. El movimiento y el saldo son exactamente lo mismo. Por último, vamos a hablar de un caso muy especial, la cuenta saldada o cerrada. Una cuenta se considera saldada o cerrada cuando su movimiento deudor y su movimiento acreedor son exactamente iguales. Es decir, cuando ambos lados de la cuenta suman lo mismo y la diferencia entre ellos es cero. Les doy un ejemplo. Imaginen una cuenta donde en el lado izquierdo tenemos tres cargos que suman en total 300,000 pesos y del lado derecho tenemos tres abonos o más que también suman 300,000 pesos. Al restar uno del otro, el resultado es cero. No hay saldo ni a favor ni en contra. La cuenta está equilibrada, está cerrada. ¿Y esto en la vida real a qué se parece? Piensen en alguien que durante el mes recibió exactamente lo mismo que gastó. Al final no le quedó nada, pero tampoco debe nada. Todo está en cero, todo está equilibrado. Ese equilibrio es precisamente lo que representa una cuenta saldada. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video de hoy y quiero que antes de cerrar repasemos juntos lo más importante. Primero, aprendimos que las cuentas contables se organizan en un esquema de dos columnas, del lado izquierdo para los cargos y el lado derecho para los abonos. Segundo, comprendimos que los movimientos son las sumas de esos cargos y esos abonos. La suma del lado izquierdo es el movimiento deudor y la suma del lado derecho es el movimiento acreedor. Tercero, entendimos que el saldo es la diferencia entre ambos movimientos. Si el lado izquierdo es mayor, tenemos un saldo deudor. Si el lado derecho es mayor, tenemos un saldo acreedor. Y cuarto, aprendimos que cuando ambos movimientos son exactamente iguales, la cuenta está saldada o cerrada, es decir, en perfecto equilibrio. Todo esto que vimos hoy es la base que usan los contadores, los administradores y los dueños de negocios para saber si su empresa está ganando o está perdiendo dinero. Saber leer una cuenta, distinguir sus movimientos y calcular su saldo es una habilidad que tiene un valor inmenso en el mundo real.
Los dejo con una reflexión. La contabilidad no es el idioma de los números, es el idioma de las decisiones. Quien sabe leer una cuenta, sabe tomar mejores decisiones.